En esta oportunidad nos vamos a referir en esta charla a un tema que puede resultar doloroso, incómodo, en muchísimos casos carga con una importante culpa. Nos vamos a referir a nuestros errores del pasado. A una determinada edad ya todos hemos cometido errores y esto es propio de la especie humana. Es una manera de ir aprendiendo, a veces con un costo doloroso, pero ir adquiriendo experiencia en nuestra vida, tal vez hasta una manera de crecer. Los errores del pasado se refieren a recuerdos de situaciones que han sucedido tiempo atrás. Inclusive, en algunos casos, estos errores son evaluados como demasiado costosos. Y tiene mucho que ver nuestra evaluación sobre nuestra propia historia con la capacidad de juicio que nosotros nos comprendemos. Es decir, suele suceder que para los demás nos caracteriza la generosidad y la comprensión, pero para nosotros somos rígidos, exigentes y no nos perdonamos ni siquiera las dudas o las inseguridades. Podría suceder que tal vez en la adolescencia, a veces antes, se hayan cometido errores, es decir, en algún momento de nuestra vida debimos tomar decisiones y, de acuerdo a nuestra experiencia, tal vez en una adolescente demasiado escasa, de acuerdo a los conocimientos que teníamos en ese momento y también considerando el entorno, puede suceder que hayamos tomado una decisión y como el ser humano no conoce el futuro, el resultado de esa decisión no fue la esperada. Es decir, con el tiempo, esta decisión la fuimos recordando, evaluando, enojándonos con nosotros, sucediendo el arrepentimiento como un recurso de culpa con el cual castigarnos. Los errores del pasado deben ser reconocidos como una forma de experiencia y también es poco honesto de nuestra parte hacia nosotros mismos evaluarnos o juzgarnos hoy, después que han pasado muchos años, después que conocimos el resultado equivocado de aquella decisión. Quiere decir que nosotros podemos hacer una lectura en nuestra historia, pero para eso vamos a tener que amigarnos con nosotros y reconocer que en ese momento fue lo mejor que nos pareció, la mejor decisión, la mejor de las elecciones. Cuando somos demasiado rigurosos, estrictos, perfeccionistas, no nos gusta recordar aquellas situaciones que luego quizá nos trajeron dolor por la inexperiencia con que tomamos la decisión. Pero lo cierto es que hay personas que tienen una sumatoria de errores en su historia que los recuerdan con bastante frecuencia, a veces casi a diario, y se va creando una situación de enojo consigo mismo. Es decir, va desarrollándose una actitud de no perdón hacia el sí mismo. El recordar esto puede ir generando un sentimiento disimulado de enojo interno y
no nos perdonamos. Esto va provocando que estos enojos en alguna parte de nuestra mente vayan siendo depositados. Y con el tiempo, al no resolver y al no perdonarnos, al no reconocer nuestra inexperiencia y las condiciones de aquel momento, a veces muy lejano, puede suceder que nuestro carácter esté siendo influido por aquella serie de errores, aquella listita negra, disimulada, oculta, con que nos perseguimos. Esto, de no corregirlo, de no asumir, significa que nuestro carácter puede ir siendo modificado. ¿Por qué? Con el tiempo, la amargura, el resentimiento, va generando una falta de reconciliación con el yo. Es decir, la persona se enoja por los errores que cometió, aquella firma que nunca debió haber hecho, aquella garantía, tal vez la elección de una amistad que luego terminó con un resultado doloroso. Esta u otras decisiones, cualquiera sea la importancia, tienen que ver con la capacidad subjetiva del yo de autocastigarse, de perseguirse, con una autocrítica demasiado dañina por ser exigente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en demasiadas oportunidades somos muy duros con nosotros, sobre todo con nuestro pasado. Y esta es una etapa con la cual deberemos reconciliarnos. Como así también con todas aquellas personas que tuvieron que ver con generar aquella experiencia de dolor, con todas aquellas personas o situaciones que en ese momento provocaron un resultado negativo en nuestra vida. Tal vez reconocer que tenemos un presente adecuado y que aún podría ser más brillante si pudiéramos dejar de mirar para atrás, criticándonos, enjuiciándonos, y seguramente nuestras energías serán depositadas para formar un presente más luminoso y un futuro más esperanzado. La tarea para estas próximas 3 semanas, vamos a hacer como tarea prohibido emitir juicio sobre las personas, sobre cualquier persona. No emito juicio sobre los otros. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros volcamos hacia nuestro entorno también entra. Y para aprender a no ser jueces tan rigurosos con nosotros, debemos empezar a aprender la mejor comunicación con el otro sin tanta crítica, sin tanta exigencia, sin tanto perfeccionismo. ¿Qué le parece?